Hoy es día 22 de abril del 2026. La lectura que tenemos es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura del Evangelio es de Juan 6, del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no le echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, la información que tenemos, capítulo 8 del 1 al 8, es la siguiente. Nos menciona que habían matado a Esteban. ¿Se acuerdan que estaba predicando y que los fariseos lo apedrearon y que se hincó, encomendó a Dios su espíritu y pidió perdón por aquellos? Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, pues aquí nos menciona que se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, pero no la iglesia judaica, sino la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia, o sea, los seguidores de Jesús. Pero dice que todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Recuerden que en la parte norte del país de Israel, pues es Galilea, en la parte central es Samaria, y la parte sur es Judea, donde nació Jesús, en Belén de Judea, donde nació Judas Iscariote, ahí en Judea. Bien, pues se dispersaron todos menos los apóstoles, que eran, ¿verdad? Ya sabíamos cuántos eran, ¿sí? 11, porque pues Judas se había tratado de ahorcar, ya no estaba presente, ¿sí? Bien, unos hombres piadosos, dice aquí que sepultaron a Esteban, hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, pero no una iglesia de construcción, no una iglesia o un templo, no, 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 no. Muy claramente lo dice aquí, hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas, porque la iglesia somos nosotros, ¿sí? Somos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso dice que entraba en las casas, no entraba en las iglesias, en los templos, pues no existían, no había, como la institución en la que hoy nosotros pertenecemos, la Iglesia Católica. No existía eso. Dice aquí que entraban en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. O sea, Saulo, fíjense, Saulo, antes de que nuestro Señor Jesucristo lo convirtiera. Por eso que cuando lo encuentra camino a Damasco, ¿verdad? Le dice, Pablo, Saulo, Pablo, ¿sí? ¿Por qué me persigues? Estás persiguiendo a mis apóstoles, estás persiguiendo a mis discípulos, estás persiguiendo a mis seguidores, estás persiguiendo mi palabra, mi doctrina. ¿Eh? Y lo convierte a Saulo Pablo, ¿no? Bueno, lo deja ciego 3 días. Ah, bueno. Esa es otra historia que la pueden ustedes revisar. Más adelante la vamos a discutir.
Bueno, vemos aquí entonces que Saulo hacía estragos en la iglesia, como les digo, no en los templos, sino que entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres a meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar el conocimiento de Dios a cualquier persona en donde nos encontremos, en donde estemos, en donde andemos. Sí. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaba viendo. ¿Sí? Recuerden que los milagros no son de los seres humanos. Los milagros los hacía Dios por medio de ellos, ¿sí? Ya que tenían el Espíritu Santo. Hoy todos tenemos al Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo, ¿sí? La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. ¿Sí? No sabemos por qué la gente estaba paralítica, alguna enfermedad tenían que les provocaba la parálisis. Sí, y muchos lisiados quedaban curados, bueno, algunos por accidente o habían nacido así. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Bueno, pues vemos aquí una de las acciones de Felipe, ¿verdad? Que anda predicando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí también que muy claramente nos menciona que la iglesia somos nosotros. Saulo Pablo entraba a las casas para llevarse hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. No andaba solo, andaba con toda una comitiva, ¿verdad? De soldados del Sanedrín. Bueno, pasemos al Evangelio de Juan 6 del 35 al 40. Él dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, yo soy el pan de vida. ¿Sí? ¿Por qué usan el pan? Porque bueno, pues es el alimento, con referencia al alimento ese que Dios le dio al pueblo israelita en el desierto, a la que le decimos manú, que quiere decir, ¿qué es esto? 40 años les estuvo dando de comer, 40 años, no 40 días, o sea, un montón de tiempo, 40 años, ¿sí? Ya estaban aburridos de esa comida, yo creo, ¿verdad? No, acuérdense que, bueno, era como un tipo de migajón que caía del cielo y lo preparaban y lo comían como pan, ¿sí? Bueno, pues aquí Jesús dice, ese pan fue enviado de nuestro Padre Dios, pero yo soy ahora el pan de vida. Por eso que en la última cena, cuando instituye la comunión, parte el pan y dice, coman, este es mi cuerpo, ¿sí? Que será entregado para salvación de ustedes. O sea, el pan, si se dan cuenta, el pan pues nunca va a dejar de existir en este planeta, ¿no? Porque es parte de la vida del ser humano. Ay, qué bueno, ¿eh? Porque la verdad es muy sabroso el pan. Bueno, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, ¿sí? Pero entonces nos da a entender que el estando con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No vamos a tener necesidad de nada, de ninguna situación difícil, estando con Cristo, con Él y en Él. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Por qué? La comida, ¿verdad? Y la bebida. Porque pues es lo que nos mantiene vivos, ¿sí? Saciar la sed y saciar el hambre. Podrás andar desnudo, pero si estás bien comido y saciado de sed, no importa, ¿sí? Podrás no tener muchas cosas, pero si tienes bebida y comida, es más que suficiente. Y eso te lo da nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí nunca tendrá sed, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen, pues sí, Jesucristo les dijo eso, ¿eh? Principalmente al Sanedrín, a los fariseos y escribas, a saduceos, a los esenios, a todos ellos, ¿no? Sí, veían todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y aún así no lo querían, no creían, hasta en una ocasión le dijeron, es que tú has todos esos, o sacas el demonio con el poder del demonio, ¿no? Sí, todo esto, sí, que han visto y no creen. Dice aquí, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Acuérdense que son muchos los escogidos y pocos, son llamados muchos, pero pocos los escogidos, ¿no? Sí, aquí muy claramente, pues todos aquellos que están en Cristo, con Él y en Él, pues los ha enviado nuestro Padre Dios. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Pues no, el Señor lo recibe,
con toda alegría, nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo humano, por lo tanto, pues tenía un cerebro, por lo tanto tenía un raciocinio, tenía inteligencia humana, pero no usaba eso, ¿sí?, para beneficiarse como humano, sino cumplía en una forma espiritual. Y es lo que hoy nosotros debemos de entender, que debemos nosotros de vivir una vida espiritual también, ¿sí? Es la principal, no la principal es la mundana y terrenal y material, que es a lo que más nosotros nos inclinamos, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, pues, hermanos, recuerden que tenemos que hacer algo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, es que yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo, hago mis horas litúrgicas, ¿sí? Pertenezco al grupo parroquial, ¿sí? Y ayudo a la iglesia en sus necesidades, ¿no? Pago mi diezmo, ¿no? ¿Sí? Apoyo a la parroquia o a la capilla o al templo, ¿no? No, hermanos, no, no, eso no es. Bueno, es que yo he atendido a mi familia, ¿no? Sí, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No, hermanos, no, no. Eso es tu obligación. Hacer el bien a los demás. Recuerda que es conocer, amar y servir a Dios. Quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Todos los días tenemos que hacer obras de caridad al prójimo. Todos los días. Yo siempre les he dicho, pues mínimo una obra de caridad. Mínimo. Ya, así muy raquítica la cosa, ¿no? Pero debes de ser un poquito más, pues, con más productividad, ¿no? En las cosas espirituales. El Señor te va atravesando en el lapso del día, en el lapso de la semana, en el lapso del mes, en el lapso del año. Muchas personas que necesitan de tu apoyo, sí, ya sea espiritual o corporal, para que los ayudes. ¿Sí? Acuérdate que pues todas las capacidades que tienes, las virtudes, los dones, sí, las habilidades, pues no solamente son para que tú las disfrutes para ti y tu familia, sino para que también la colabores con los demás. Hay una frase muy firme que dice que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carece de lo necesario. ¿Sí? Entonces imagínate, ¿sí? No te puedes dar el lujo tú de disfrutar, siempre hay alguien que no tiene ni cómo disfrutar, no tanto lo que tú vas a disfrutar, sino lo más mínimo, ¿sí?, que es casa, vestido y sustento. Y muchas veces nosotros ponemos el pretexto de que pues yo lo trabajé, yo me lo merezco, yo me he sacrificado, yo he hecho muchas cosas durante muchos años, ¿sí? Y si esa gente está así es porque no ha querido trabajar, es porque no ha querido hacer algo en la vida, ¿sí? Y, y bueno, pues ese es tu razonamiento. Hay gente que dice, gobiernos que dicen, voy a acabar con la pobreza, primero los pobres. La pobreza nunca se va a acabar. Y nada más les recuerdo lo que dijo Jesucristo cuando la mujer le derramó un perfume carísimo, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, de nardo puro, un alabastro. Le dijo uno de los apóstoles, maestro, mejor deberíamos de haber vendido ese perfume para darle el dinero a los pobres. Y Jesús muy claramente les dijo esto, que les dijo, a los pobres siempre los van a tener. O sea que la pobreza siempre va a existir. ¿Por qué? Porque son a los que nosotros tenemos que ponernos a ayudarles. ¿Se dan cuenta de lo que dijo Jesús? Entonces es mentira que alguien diga, voy a acabar con la pobreza. Primero los pobres, bueno, primero los pobres, pero no vas a acabar con la pobreza. Bueno, ese es otro evangelio, se los quise confrontar, ¿sí?, ya que aquí dice que Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada del que Él me ha dado. El Señor, nuestro Padre Dios, nos ha enviado a muchos de nosotros para hacer un servicio. Ha confiado en nosotros para que llevemos a cabo un trabajo en este planeta. Por eso les digo que todos tenemos diferentes dones, pero todos son del Espíritu Santo. ¿Sí? A lo mejor hay gente que tiene paciencia, hay gente que tiene tolerancia, hay gente que tiene sabiduría, hay gente que tiene inteligencia, ¿sí?
Pues, y a lo mejor hay gente que tiene todo eso, pero bueno, pues tú puedes tener algún don y ese lo tienes que poner en servicio de los demás. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. ¿Cuál es el último día? No lo sabemos. ¿Cómo va a ser la resurrección? Tampoco la sabemos. Nos hemos hecho muchas películas, mucha imaginación, ¿sí? Pero pues las personas que han estudiado la Sagrada Escritura, los grandes teólogos, pues sabemos que la situación es diferente, ¿eh? Porque muy claramente les remonto a otro evangelio, en donde, según la ley de Moisés decía, si una mujer se casa y se muere el marido y no tiene hijos, el hermano que sigue tiene que casarse con esa mujer para dejar descendencia. Ah, porque el primogénito era lo más importante, ¿no? Entonces imagínense, qué mala onda, ¿no? Que se muera el hermano mayor y el que sigue se tiene que casar con la cuñada. Ay, qué horror. Pa' cuñaditos que a veces nos topamos, ¿no? Sí, no, está. Ustedes han de tener muy buenos cuñados. Sí, qué bueno. Bendito sea Dios, ¿no? Pero también se muere el segundo, y se muere el tercero, y se muere el cuarto, el quinto, el sexto. 7 hermanos se mueren. Oh, pues esta señora se me hace que era la viuda negra. Oh, sí, no. Se le morían todos los maridos. Ah, también se muere ella. Dice el evangelio. Ah, porque es un evangelio ese, ¿eh? No crean que lo estoy inventando, ¿eh? Y le hacen la pregunta, ¿sí? Los judíos le hacen la pregunta a Jesús. El día de la resurrección, ¿esta señora con quién va a resucitar? ¿Con cuál? ¿A poco va a resucitar con los 7 maridos que tuvo? Yo no sé, pero a lo mejor Jesús le dio una risa. No, no, imparable, ¿no? Se rió y se rió y se rió y se rió. ¿De qué te ríes, maestro? ¿De qué te ríes? Eso me estoy imaginando yo, eso no, no es cierto, ¿no? Pero ¿qué les contesta Jesús? A lo que vamos, ¿sí? Al punto importante. Cuando resuciten eso no existe, hermanos. En la resurrección eso ya no existe, ya no hay nada de que esposo, esposa, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, tío, tía, vecino, compadre, comadre. No, ya no hay nada de eso. Así lo dijo Jesucristo, ¿eh? Eso ya no existe. O sea, el día de la resurrección. Entonces muchos están pensando que el día de la resurrección pues va a ser que aquí en este planeta vamos a resucitar y otra vez a disfrutar lo disfrutable, ¿no? Y que ya se viene el Mundial en este México 2026. Y, ay, pues vamos a volver a vivir aquí eternamente. No. ¿Cómo va a ser la resurrección? No lo sabemos, hermanos. ¿Sí? Hay muchas indicaciones en las Sagradas Escrituras. Yo no las voy a mencionar ahorita todas porque imagínense, me voy a tardar muchísimo. Entonces no se podría ahorita explicar, pero nadie sabe cómo va a ser la resurrección. ¿Sí? Se dicen muchas cosas, pero son equívocas. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos productores de películas, escritores, de guiones, ¿sí? Hay mucha imaginación, ¿sí? Hay mucha gente que dice muchas cosas, pero no sabemos. Y bueno, es que dice, sino que el que resucite en el último día, que lo resucite en el último. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. ¿Qué es tener la vida eterna, hermanos? ¿Qué es tener la vida eterna? No es estar vivos aquí siempre, ¿eh? No, 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 hermano, no, no. Miren, cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿sí se acuerdan que resucitaron muchos justos? Cuando Él murió, salieron de sus tumbas. Sí, sí, ya sé que están pensando en la película de Malcolm Jackson, ¿no? De Thriller, ¿no? Y que salieron de las tumbas. Bueno, es una payasada eso, ¿no? Muy bonita canción, si ustedes quieren y mandan, ¿no? Bueno, sí, está mejor que la de, bueno, ya no voy a decir de unos artistas, ¿no? Porque si no, a lo mejor ustedes son fans, ¿no? Y les voy a caer gordos si les empiezo a decir, ¿no? Pero en la época de cuando muere nuestro Señor Jesucristo, muchos justos, que murieron, resucitaron y volvieron a vivir. Un tiempo, no sabemos cuánto, pero ya después se volvieron a morir. Qué mala onda, ¿no? Morirse una vez y después volverse a morir. Ay, no, qué horror. Sí, no, pues, pero bueno, así pasó. ¿Qué quieren? Es como Lázaro. Jesucristo lo resucitó y después se volvió a morir. Como el muchacho ese del pueblo de Naín. Jesús lo resucitó y después se volvió a morir. Híjole. Ay, esos sí estuvieron más graves, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo al menos murió una vez y resucitó, pero ya no se volvió a morir, ¿no? No, esos tuvieron doble muerte,
¿Sí? ¿Sí se habían dado cuenta de ese asunto? Bueno, pues miren, aquí muy claramente dice que la vida eterna no es volver a vivir en este planeta. La vida eterna es la vida con el Señor, con Dios, porque venimos de Él y nos tenemos que rezar con Él. Por eso es que cuando dejamos este cuerpo, nuestra alma se duerme en la esperanza de la resurrección, en la esperanza de estar con Dios. Dirán ustedes, uy, imagínate los que hace 5786 años, ¿no? Que es la era que vivimos de los judíos. O 2026 años los que se murieron hace 2026, como Esteban, que lo mataron. Imagínate, ya lleva más de 2000 años y todavía no está esperando la resurrección, está dormido. Sí, hermanos, pero quiero decirles algo importante, que siempre quiero que lo aclaremos. ¿Sí? Fuera de este cuerpo, en una forma espiritual, no hay tiempo y espacio. El tiempo y espacio es para la materia, ¿sí? No para el espíritu. Esteban, hagan de cuenta que ahorita acaban de acabarlo de asesinar, hace un segundo, ¿sí? No hay tiempo y espacio, hermanos, ¿sí? Eso lo debemos de entender muy claramente, ¿no? El tiempo y espacio es para nosotros que tenemos una materia, que vivimos en una materia, ¿sí? Bien, nosotros hemos inventado eso, el tiempo y el espacio, para sobrevivir. El que tenga vida eterna, y yo lo recitaré en el último día, ¿sí? El que cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Bueno, pues no sabemos cómo va a ser la resurrección, ya será algo que podamos vivir siempre y cuando hayamos cumplido con nuestro Señor, con la voluntad que Él quiere que hagamos el bien a los demás. Bueno, hermano, espero que me hayas comprendido y perdón si he roto muchos paradigmas de ustedes, pero así nos lo explica la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.